Hola, les habla Álvaro Brenes. Yo soy docente de la Universidad de Costa Rica, del Instituto de Investigaciones Agrícolas en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Aquí iniciaremos con las perspectivas climáticas y vamos a dividirla en tres partes. Vamos a hablar del estado actual de las condiciones climáticas en el territorio nacional y en una segunda parte hablaremos sobre las perspectivas climáticas ya del 2021-2022, qué se espera para las diferentes partes o diferentes regiones del territorio nacional. Y al final hablaremos de la importancia de dar seguimiento al clima para la toma de decisiones allá en las fincas. El clima en Costa Rica y las condiciones climáticas, y si nos vamos a periodos más cortos, el estado del tiempo en Costa Rica depende considerablemente de las temperaturas que tengan las superficies oceánicas cercanas a nuestro territorio. Las condiciones climáticas en Costa Rica dependen mucho de las temperaturas y el contenido energético que tengan los océanos aledaños. Estamos hablando del Océano Atlántico, Mar Caribe y el Océano Pacífico. Esta es la distribución de las temperaturas, las anomalías de las temperaturas para este mes de octubre del año 2021. Podemos observar que en el Pacífico ecuatorial las aguas superficiales se encuentran muy frías, más frías de las condiciones normales. Y esto corresponde precisamente a un evento niña que se está generando desde el mes de septiembre y que es muy probable que este evento niña se desarrolle y consiga desarrollarse en los próximos meses, noviembre, y que alcance un máximo de enfriamiento durante el mes de diciembre como con una intensidad de niña moderada. Pues estas aguas frías corresponden en el Pacífico a este nuevo evento niña que está surgiendo en los últimos 2 meses. También observamos que las aguas del Atlántico subtropical y el Atlántico un poco más al norte, extratropical, se encuentran más calientes de lo normal. Ahora, esto es una situación muy importante porque se genera un dipolo térmico entre estas aguas frías y estas aguas calientes del Océano Atlántico, de manera que la atmósfera baja y las masas de aire se calientan y se enfrían de acuerdo al contacto de las superficies con las cuales se encuentran. Y hay una tendencia a que la corriente de aire se muevan de las zonas frías a las zonas calientes. Entonces, al tener este dipolo térmico presente durante el mes de octubre, lo que vamos a tener es precisamente corrientes predominantes de viento del Pacífico hacia el Caribe, vientos del Pacífico que vienen de las aguas frías hacia las regiones del Atlántico con aguas calientes. Y esta predominancia de vientos del Pacífico, pues lo que hacen es que transportan mucha humedad desde el Pacífico hacia el interior del territorio nacional y por lo tanto llueve más en el Pacífico que en la región Caribe de Costa Rica.
Pues esta predominancia de vientos es lo que le llamamos la circulación meridional centroamericana o CMC. Esto hace pues entonces que con aguas frías en el Pacífico y aguas calientes en el Atlántico predominen vientos del Pacífico y por lo tanto el Pacífico en Costa Rica sea más lluvioso que el Caribe, y es lo que tendremos durante casi todo el mes de octubre y también parte del mes de noviembre. Es importante también ver que el resultado entonces de la circulación de los vientos en la región centroamericana y específicamente en Costa Rica hace que se formen bajas presiones en el Pacífico cercano a Costa Rica con circulación de vientos en el sentido opuesto a las agujas del reloj y también bajas presiones en el Caribe cercano a Costa Rica. Observemos entonces que hay un predominio de vientos del Pacífico en todo el Pacífico, de tal manera que el transporte de humedad hace que llueva más en toda la vertiente del Pacífico. Y si observamos en la región Caribe, pues los vientos son un poquito del norte y del noroeste, paralelos a, a las costas, y entonces eso hace que no sea tan perpendicular el transporte de humedad con respecto a las cordilleras y en relación a las costas caribeñas, y por lo tanto las lluvias son menores en la región Caribe. Ahora, esta confluencia de vientos es lo que conforma la zona de convergencia intertropical que se localiza en mayor, eh, 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 con mayor probabilidad sobre el territorio nacional. Y por lo tanto, esta convergencia de vientos o zona de convergencia intertropical es la que se encarga de producir nubes de tipo cumulonimbus y aguaceros fuertes. Entonces veamos que tenemos corrientes del Pacífico muy perpendiculares a las costas del Pacífico y a las cordilleras, por eso llueve más en el Pacífico, y un viento un poco más paralelo en el Caribe, por eso llueve menos en el Caribe. Esa es una situación predominante durante el mes de octubre y en estos días precisamente. Ahora, esto nos da como resultado eh, 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 una serie de anomalías de precipitación en todo el territorio nacional. O sea que no llueve lo normal. En diferentes zonas del territorio vemos que la distribución de la precipitación puede ser o superior a la normal o inferior a la normal. A inicios del mes de octubre, ¿qué es lo que tenemos? Si observamos, por ejemplo, la región Chorotega, podemos ver que hay anomalías de precipitación en los últimos meses. Por ejemplo, este es el caso del mes de septiembre y parte de octubre. Observamos aquí abajo la escala de estas anomalías de precipitación en milímetros y vemos que en la parte de la región Chorotega tenemos anomalías positivas, o sea que ha llovido mucho más en la parte norte de la región Chorotega y por la frontera con Nicaragua, y también en las regiones un poco más al sur con excesos de precipitación que van más allá de los 200 milímetros, mientras en las regiones centrales un poco menos, pero sí también con excesos de precipitación. ¿Esto por qué? Porque ha predominado el viento del Pacífico. Ahora, analicemos la región Huetar Norte. En la región Huetar Norte vemos que por el contrario, lo que tenemos es un gran déficit de precipitación que está alcanzando hasta los 200 milímetros menos con relación
a los valores normales. Casi en toda la región de Huetar Norte, el déficit de precipitación es generalizado. Si analizamos la región central del país, que le llamamos la central norte, podemos observar que este mínimo o déficit de precipitación de la Huetar Norte se extiende también en la parte norte de la zona central norte, central del país, y que en la parte del Valle Central o en la parte sur de esta zona tenemos un poco de precipitación más de lo normal, hasta en 50 milímetros. Esta zona abarca el volcán Poás y todas las faldas de la cordillera volcánica central y las zonas de Grecia, Naranjo y también la zona de Alajuela. Podemos observar también que en la región central sur, todo lo que es el oeste del Valle Central ha mantenido en los últimos 2 meses precipitaciones excesivas, también sobre lo normal, que andan alrededor de los 50 y 100 milímetros. Y esto abarca también la región oeste de Cartago, lo que es la parte sur de las faldas del volcán Irazú, y también abarca la zona de Los Santos. Y un poco más de precipitación, que puede llegar a los 100 milímetros de excesos en la parte de Frailes, por ejemplo, y los barrios, la zona sur de San José, como Bustamante. Ahora, veamos la parte de la zona Huetar Atlántica y vemos que en la parte norte de la zona Huetar Atlántica las condiciones han sido un poco más normales, pero tenemos una parte de efecto de este mínimo de precipitaciones o déficit de la Huetar Norte, que se extiende también a la parte norte de la zona Huetar Atlántica. Sin embargo, miramos que las anomalías de la precipitación en la región de Talamanca, en la parte baja de Talamanca, sí tenemos excesos de precipitación que llegan hasta los 50 y 100 milímetros más de lo normal. Mientras en la alta Talamanca las condiciones son un poco normales, y más arriba sobre la cordillera de Talamanca sí se muestra un pequeño déficit que anda cerca de los 25 y 50 milímetros en los últimos 2 meses. Ahora, veamos la región del el Pacífico Central. Vemos que lo que es la parte más al sur de la península de Nicoya, las precipitaciones también se han mantenido sobre los valores normales, hasta en 50 y 100 milímetros. Y todo lo que es la costa pacífica de Punta Arenas, mucho más todavía excesos en la zona de Tárcoles, por ejemplo, y en las regiones de Parrita y Quepos, que se extiende también con anomalías positivas de precipitación hasta la zona de Dominical y las faldas de todas estas cordilleras en el Pacífico Central. En la región Brunca podemos observar que también hay un déficit de precipitaciones, y especialmente un déficit muy marcado y muy fuerte en la península de Osa. Este déficit alcanza entre 100 y 200 milímetros menos de las condiciones normales. Sin embargo, toda la parte de esta región Brunca, especialmente en la parte superior al norte y noreste, en San Vito, por ejemplo, y la región de Ciudad Meli, con anomalías por debajo de lo normal que alcanzan hasta los 50 milímetros de precipitación. Esta es más o menos lo que ha predominado en el territorio nacional en los últimos 2 meses.
Estas anomalías, observemos que son anomalías muy fuertes, una en la parte de la llanura de Tortuguero y la otra en el Pacífico Sur, dos zonas con fuerte déficit de precipitación en el territorio nacional. El resto del país pues se ha mantenido con precipitaciones eh, eh, superiores a los valores normales, especialmente todo lo que es el Pacífico, toda la vertiente del Pacífico, a excepción del Pacífico Sur. Ahora, esto tiene consecuencias, claro que sí, tiene consecuencias en la vegetación. Y observemos, por ejemplo, en el caso de Liberia, cómo ha llovido durante el mes de septiembre. Si observamos antes del 9 de septiembre, Liberia todavía tenía allá en esta región del país déficit de precipitación, pero después del 9 de septiembre las precipitaciones aumentaron y eh, eh, el registro muestra que los totales mensuales andan superiores a los valores acumulados normales. Sí, prácticamente desde el 9-10 de septiembre empezó a llover más en la región de Guanacaste, especialmente en Liberia. Y observemos lo que es la parte de Limón en la Huetara Atlántica. Estaba lloviendo en septiembre, la primera parte de septiembre, con condiciones un poco más normales, muy cercanas a los promedios. Estos son los acumulados y a partir del 25 de septiembre empezó a llover un poquito más. Por eso es que vimos que tanto Guanacaste como la zona de central y el sur de la Huetara Atlántica tienen precipitaciones sobre lo normal. Como les decía, estas condiciones influyen mucho en el estado de la vegetación y también pues en el estado de el pasto, que es importante para eh, la cría del ganado. Todos los pastos son complementarios, lo sabemos, claro que sí, complementarios uno del otro. Y el forraje verde es importante para conocer la cantidad de materia seca que se puede producir. Por eso podemos analizar cómo andan las anomalías en el índice de vegetación para el último mes, es el mes de septiembre, en el territorio nacional. Vemos que en la parte derecha de esta gráfica están los índices de esta anomalía comparadas con el promedio de 27 años que se han observado por medio de las mediciones satelitales. La zona norte de Guanacaste vemos que cerca de la Cruz y parte del oeste de Upala tiene un poco de problemas en la vegetación, anda más o menos con respecto a la media menor al 10%. Y también otro poco de una zona también un poco con estrés de vegetación, podemos observarla cerca de la región de Nicoya y Filadelfia. Otra zona también aquí en la parte oeste de Upala. Hay otra zona en la parte de las llanuras de Tortuguero, por ejemplo, muy al norte de Puerto Viejo y allí en Sarapiquí. Otra zona alrededor de Ciudad Quesada y otra zona con estrés, podríamos considerar, se notan los píxeles ahí de color cafecito, aquí en la parte de más al norte de la Huetara Atlántica. Hay una zona muy importante aquí en la parte de el Valle del General, también con bastante estrés, se ha notado en las últimas
décadas de la década del 10 al 20 de septiembre y esta que estamos mostrando del 20 al 30 de septiembre, con algunos rasgos de vegetación con estrés también en la parte de al oeste de San Vito y algo allá por la zona en la península de Osa. Como vemos, estos datos son importantes conocerlos y es el estado en que se encuentra la situación, analizándola en los últimos 2 meses para el territorio nacional. Vamos a parar aquí y luego continuamos con la segunda parte de esta charla. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra charla acerca del pronóstico 2021-2022. Y esto nos va a llevar un poquito de tiempo. Y digo que nos va a llevar un poquito de tiempo por el hecho de que tenemos que explicar cuáles son los moduladores climáticos que van a conducir las condiciones meteorológicas durante la estación invernal, que sería durante la parte de noviembre, diciembre y parte de enero y quizás febrero también, donde tenemos la influencia de los frentes fríos y mucha precipitación en el Caribe. Entonces, vamos a hacer una proyección preliminar de la estación invernal 2021-2022. Y para esto vamos a utilizar varios moduladores climáticos, que son los que regulan las condiciones de circulación atmosférica en la región. El primero es la oscilación decadal del Pacífico, o PDO, y esto lo explicaremos en el transcurso de la charla. El Niño, oscilación del sur, o el ENOS, y el otro modulador que vamos a utilizar para el pronóstico es la oscilación del Ártico, o Arctic Oscillation, AO. Bien, vamos a ver. La oscilación decadal del Pacífico, o PDO, es una oscilación que tiene fases negativas y fases positivas, fases negativas y fases positivas. Y esto es muy conocido en la parte de Norteamérica, los norteamericanos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con la pesca del salmón. Esto se refiere a un tipo de circulación en el Pacífico Norte, donde los vientos al sur de la Kamchatka y al sur de Alaska, en el Pacífico Norte, a veces circulan en el sentido opuesto a las agujas del reloj y otras veces en el mismo sentido de las agujas del reloj. Esto hace que se acumule aguas más calientes en la costa oeste de Estados Unidos o aguas más frías. Por eso es que tiene mucha importancia con la pesca del salmón. Esto es una oscilación que tiene periodos de cercano a los 20, 40 años, 20, 40 años aproximadamente, y tiene mucho que ver con el niño y la niña. Cuando esta oscilación se encuentra en su fase caliente, que es cuando las costas del oeste de Estados Unidos tienen aguas calientes, favorece mucho la formación de los niños en la parte ecuatorial. Pero cuando se encuentra en su fase fría, favorece mucho a la formación de niñas en la región ecuatorial del Pacífico. Ahora, veamos el comportamiento en los últimos meses. Podemos ver que desde aproximadamente en el 2019, esta oscilación pasó a su fase negativa, con valores muy negativas, o sea que estamos en el periodo de la fase fría, Y si es muy negativa, entonces esto favorece mucho la formación de niñas en el Pacífico ecuatorial. Ahora, cuando hay una niña, todos los estudios y las investigaciones que se han realizado muestran
que en el Atlántico se forman muchos huracanes, como se muestra aquí en esta gráfica en la parte derecha inferior. Y cuando hay un niño, pues en el Atlántico hay muy pocos huracanes. Pues bien, si hay una niña, como el año pasado, por ejemplo, que tuvimos una niña, fueron muchos huracanes los que se formaron en la cuenca del Caribe y en el Atlántico y afectaron mucho a Centroamérica. Pues bien, vemos que entonces la fase de la PDO es negativa y esto favorece mucho la formación de una niña o de niñas. Estamos entrando a su fase negativa en los próximos 10, 15 años. Ahora, el niño, oscilación del sur, vemos que son aguas calientes en el Pacífico, y o aguas frías en el Pacífico ecuatorial. Cualquiera de los dos es su fase positiva y su fase negativa. Bien, ¿dónde aparece el niño? El niño aparece prácticamente en las costas del Pacífico de Perú y Ecuador y comienza a expandirse o a extenderse hacia las regiones centrales del Océano Pacífico. Igual sucede con la niña. Y por esa razón, porque aparece aquí cercano a las costas de Perú, a las zonas marítimas cercanas a Perú y Ecuador le llamamos la zona del Niño 1+2, que es donde nace el niño. La zona un poquito más alejada es al frente de todo Centroamérica y México, en el Pacífico, le llamamos la zona del Niño 3. Y la última zona es la región del Niño 4, que es cuando ya se encuentra muy maduro. Entre el niño 3 y el niño 4 identificamos una zona que se conoce como el niño 3-4. Estas zonas nos sirven para darle seguimiento al niño. ¿Dónde se encuentra el niño? En la zona 1+2, en la zona del niño 3, en la zona del niño 3-4 o en la zona del niño 4. Esto nos va dando más o menos el grado de desarrollo del fenómeno. Ahora bien, si utilizamos el modelo CFS versión 2 de la NOAA, como vemos aquí, CFS versión 2 de la NOAA, que es un modelo muy bueno, que pronostica las anomalías de las aguas superficiales en el Océano Pacífico en el niño 1+2, para el niño 3, para el niño 3-4 y para el niño 4. Aquí les presento las anomalías pronosticadas hasta el mes de junio del año 2022, basados en este modelo. Vemos para la región del Niño 3. Vemos que, por ejemplo, si las anomalías de las temperaturas son superiores a más 0,5 grados Celsius con respecto a las valores normales en esa zona del océano, entonces se le llama un niño. Pero si son menores a 0,5 grados Celsius, entonces se produce una niña. La zona comprendida entre más 0,5 y menos 0,5 se considera una zona neutral, puesto que las condiciones con esas anomalías no provocan un cambio en las condiciones de circulación atmosférica planetaria como para llamarlo o niño o llamarlo niña. Sin embargo, en este pronóstico que estamos viendo, en la región del Niño 3, observamos que las anomalías a partir del mes de septiembre van a profundizarse más negativamente, o sea, muy frías, y se mantienen casi hasta abril del año 2022, alcanzando un máximo frío de aguas frías, más o menos en diciembre, con anomalías de menos 1,8 grados Celsius. Ven, eso significa que estamos ante el nacimiento de una niña que va a ser moderada, porque con anomalías superiores a menos 1,5 grados Celsius, entonces se considera una niña moderada. O sea que va a ser una niña eh, eh, un poco más intensa que la que tuvimos el año pasado. Así es que desde el mes de septiembre y con una
Máximo en diciembre vamos a estar en los próximos meses bajo el efecto de una niña en la región del niño 3. Muy bien. ¿Qué nos dice este modelo para la región del niño 3-4? También observen ustedes que a partir de septiembre se pronostican aguas muy frías o anomalías de temperatura en las aguas superficiales en la zona del niño 3-4, muy frías, hasta con anomalías de menos 1,7 grados Celsius. Eso significa que sí, vamos a tener una niña moderada en los próximos meses. Y esto coincide con la oscilación decadal del Pacífico, que dijimos que está en su fase muy negativa y por lo tanto favorece el nacimiento de las niñas. Bien, ya hablamos anteriormente sobre el comportamiento en la distribución de las anomalías de las temperaturas en los océanos y vimos que para octubre vamos a tener muy caliente todo el océano Atlántico y muy frío todo el océano Pacífico y por lo tanto en octubre van a predominar vientos del Pacífico hacia el Caribe, por lo tanto octubre va a ser un mes bastante lluvioso. Ahora bien, si nosotros observamos el pronóstico que hace este modelo CFS versión 2 para el mes de diciembre, vemos que se mantiene el frío o las aguas frías en la parte ecuatorial del Pacífico y la zona caliente también aquí en la parte del Atlántico y aguas calientes también en la parte de el Pacífico subtropical al sur de Alaska y la Kamchatka. Pues bien, ya no vamos a hacer un análisis como el que hicimos anteriormente, sino que ahora, por ser diciembre, un mes ya donde se encuentra el hemisferio norte en invierno y por lo tanto el análisis es totalmente diferente. Vamos a observar. Aquí hay que traer a colación lo que significa o qué es el vórtice circumpolar. Esos son vientos que circulan en el sentido opuesto a las agujas del reloj en el hemisferio norte y muchas veces estos vientos fuertes que forman corrientes en chorro en las capas superiores de la atmósfera son muy zonales, son muy zonales. Y este vórtice se intensifica durante la estación invernal. Estamos hablando de diciembre y enero en el hemisferio norte. Pero no todo el tiempo esta circulación de vientos es completamente zonal, sino que a veces tiene, como en esta imagen de la derecha, se forman meandros, podríamos decir, donde hay empujes de viento o la corriente en chorro se dirige del polo hacia las regiones un poco más ecuatoriales. Y esto se forma ¿por qué razón? Porque el núcleos de masas de aire un poco más caliente en el Pacífico o en el Atlántico hacen que estas corrientes en chorro se vuelvan más meridionales en lugar de ser más zonales. Y esto es lo importante del análisis durante la estación invernal. Cuando tenemos una niña, en esta imagen les muestro la circulación típica de estas corrientes en chorro en la parte inferior izquierda, cómo las corrientes en chorro sobre el territorio de Estados Unidos se vuelven más meridionales cuando permanece una niña de intensidad moderada o fuerte durante la estación invernal. Y veamos entonces el pronóstico de las temperaturas para el mes de diciembre en los océanos. Aquí vemos que tenemos un núcleo de aguas más calientes en el Océano Pacífico subtropical en la parte norte y también la parte de aguas calientes en el Océano Atlántico subtropical al sur de Groenlandia. Estos dos núcleos de aguas más calientes, como durante el mes de diciembre y enero, todo el hemisferio norte está en invierno, recibe menos radiación solar, está muy frío y entonces el continente se enfría mucho más
rápido que las regiones oceánicas y por lo tanto pierde temperatura más fácilmente. Por lo tanto se encuentra más frío. Entonces vemos que tenemos núcleo caliente el 1, otra zona muy fría, continental, que es la zona 2, y la zona 3, una zona un poco más caliente en la parte del Atlántico subtropical. Entonces las corrientes de vientos que se forman basado en estos núcleos térmicos son hacia el norte en las zonas de regiones oceánicas sobrecalentadas y hacia el sur en las zonas más frías. Entonces, esto hace que las corrientes en chorro que predominan o van a predominar, diríamos así, durante el mes de diciembre del año 2021 sobre el continente en el hemisferio norte, estamos hablando de Canadá y Estados Unidos, van a ser corrientes que van dirigidas de norte hacia el sur, de norte hacia el sur, prácticamente coincidiendo con esta imagen que les muestro aquí a la derecha de los meandros, las corrientes en chorro desviándose más hacia el sur. ¿Esto qué significa? Significa que el frío del hemisferio norte durante diciembre y enero es muy probable que vaya a bajar con mayor frecuencia hacia las regiones tropicales del continente americano, o sea, atravesando Estados Unidos, llegando al Golfo de México y hasta Centroamérica, lo que nosotros llamamos empujes fríos o frentes fríos. Por lo tanto, coincide también con la niña que va a estar predominando. Ya hablamos de que se pronostica una niña de moderada intensidad y esto también ayuda a que la corriente en chorro sobre el continente, Canadá, Estados Unidos y parte de México, se dirija de norte a sur. Entonces, diciembre y enero vamos a tener 2 meses con llegadas de frentes fríos a Costa Rica con mayor frecuencia que en años anteriores. Pues bien, eso por un lado. Y por otro lado, recordemos el niño. Lo vamos a ver más adelante en otras charlas, pero por ahora quiero mencionarles que el viento alisio del noreste y el viento alisio del sureste convergen en toda la zona ecuatorial y arrastran las aguas sobrecalentadas hasta Australia, a este atolón del archipiélago de Indonesia, y aquí se acumulan aguas un poco más calientes. El vacío que queda en el océano, aquí cerca de América del Sur, es ocupado por aguas profundas, entonces son aguas frías. Y este es un escenario normal, caliente allá cerca de Australia y más frío cerca de la costa oeste de América del Sur, que estas aguas frías lo que se le llama la corriente de Humboldt, la corriente fría de Humboldt. Este es el escenario normal, pero a veces el viento alisio se debilita y estas aguas calientes que tenemos aquí cerca de el del lado de Australia se vienen por las profundidades marinas hacia el continente americano. Y este ciclo es lo que conocemos, los ciclos del niño y la niña. Más o menos aquí muestro la imagen del niño 97-98. Observen ustedes, es un corte vertical del océano desde Australia, aquí al oeste o a la izquierda, hasta América del Sur. Este corte vertical del océano en la parte ecuatorial muestra cómo estas aguas calientes se han venido en el año 97-98, el famoso niño fuertísimo que tuvimos, y emergen en la costa de América del Sur. Y este modelo, el CFS versión 2 que utiliza la NOAA, está pronosticando, por ejemplo, para enero, observen ustedes, una gran masa de agua todavía fría aquí emergiendo por las regiones de la costa oeste de América del Sur, por el lado de Perú, que es la niña que se está pronosticando. Pero observemos que detrás, a una profundidad más o menos de unos 100, 150 metros en el océano, viene una masa de agua caliente, de agua caliente. Y para el mes de junio se está pronosticando que esta masa de agua caliente va a emerger cerca de Perú.
¿Esto qué significa? Que después de la niña que está pronosticada desde aquí hasta abril, es muy probable que como lo dice este modelo, que a partir de junio empecemos a ver el nacimiento o el surgimiento de aguas calientes cerca de Perú o el inicio de un niño en el año 2022. Y estas consideraciones son las que vamos a tomar en cuenta para el pronóstico de aquí a el año 2022. Pues bien, otra cosa que hay que considerar es las estadísticas de los huracanes que hace el Centro Nacional de Huracanes. Para el mes de octubre, las áreas o regiones del Océano Atlántico donde se forman con mayor frecuencia huracanes está aquí localizada en la cuenca del Mar Caribe. Observen. Y también en el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos. O sea que esto no se ha dado por el momento porque octubre ha estado todavía con pocas formaciones de bajas presiones en esta zona. Sin embargo, después en la segunda mitad y a finales de octubre vamos a tener y vamos a observar con mayor frecuencia bajas presiones aquí en la cuenca del Caribe, al norte de Centroamérica, que van a ayudar con aquella componente del Pacífico o circulación meridional centroamericana, van a ayudar a que el mes de octubre sea muy lluvioso en el Pacífico, ¿verdad? Y en el Caribe con un poco menos de lluvia. Pues bien, vamos a iniciar entonces un recorrido por el pronóstico de la precipitación mes por mes, eh, zona por zona en Costa Rica. Para el mes de octubre, con las consideraciones que hemos hecho ya, estamos pronosticando que para Guanacaste, en la parte norte de Guanacaste, octubre va a presentar al final del mes anomalías positivas de precipitación, excesos de precipitación que pueden alcanzar hasta un 50% más de lo normal. Y en la península, al sur de Guanacaste, con precipitaciones hasta un 60% superiores a la normal. Mientras que en la región de la zona norte, con precipitaciones hasta de más 10 y más 15%. En las llanuras de San Carlos, por ejemplo, ahí podríamos estar observando más bien regiones o zonas con déficit de precipitación hasta con un menos 15%, mientras que la región eh, 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 Atlántica, ven ustedes que con déficit de precipitación hasta de menos 15%, al igual que la zona de Talamanca. El Valle Central, por el contrario, va a presentar anomalías positivas. Aquí falta un más. Aquí falta un más. En más 20 y hasta más 40% de precipitación. La región del Pacífico Central hasta anomalías positivas o excesos de precipitación hasta en un más 70%, al igual que el Pacífico Sur. O sea que consideremos que octubre va a estar muy lluvioso en todo el Pacífico, mientras que la vertiente del Caribe va a presentar algunas anomalías de precipitación, déficit de precipitación, y la zona norte vamos a tener excesos de precipitación. Si vemos el mes de noviembre, en el mes de noviembre es algo parecido. En Guanacaste, por ejemplo, en la parte norte de Guanacaste, las precipitaciones, claro, va a haber exceso todavía, pero en menor cantidad. ¿Por qué razón? Porque la niña va a hacer que la estación lluviosa se extienda más, un poco más, hasta en 1 o 2 semanas más de lo normal. Y en la parte de la península al sur de Guanacaste, también con anomalías hasta excesos hasta de más 20%. En la zona norte, por ejemplo, la zona norte con condiciones muy normales, mientras que las llanuras de San Carlos van a presentar excesos hasta un más 10%, el Caribe bajo, las zonas bajas del Caribe, el Caribe central o Huetar Atlántica,
vamos a tener excesos hasta un más 10%, mientras que en la zona de Talamanca va a estar más o menos con condiciones de precipitación normal. En el Pacífico Central, excesos hasta en más 20% y en el Pacífico Sur hasta en más 40%. Observemos que prácticamente para el mes de noviembre vamos a tener excesos de precipitación, aún así considerándose que se extiende la estación lluviosa en todo el Pacífico y eh, algunas también excesos de precipitación en algunas zonas de la vertiente del Caribe. En lo que es, por ejemplo, en el mes de diciembre, las condiciones cambian un poco. Observemos que toda la vertiente del Caribe va a recibir más precipitación de lo normal. En el Caribe Central hasta un más 30%, Caribe Sur hasta más 20%, las llanuras de San Carlos hasta un más 20% y la zona norte hasta un más 20%, mientras que la mayor parte del Pacífico, como el Pacífico Central, va a estar normal, la zona de Guanacaste también con condiciones muy normales, solo la vertiente del Pacífico Sur, la zona del Pacífico Sur, se va a mantener con precipitaciones sobre lo normal. Es una región donde la estación lluviosa todavía en diciembre se manifiesta. Y si vemos las condiciones para el mes de enero, para el mes de enero también se repite la condición para Guanacaste muy normal, Pacífico Central también normal y el Pacífico Sur con excesos de precipitación hasta un más 20%, y todo lo que es la vertiente del Caribe va a recibir mucho más precipitación que en el mes de diciembre, hasta en un más 30% más en exceso en la zona norte, en las llanuras de Tortuguero, en la zona huetar atlántica también, como el Caribe Central y Caribe Sur. ¿Esto debido a qué? Debido al hecho de que van a estar bajando frentes fríos con mayor frecuencia y con mayor intensidad durante el mes de enero. Y aquí es importante que digamos lo siguiente. En enero es muy probable, y estamos hablando de probabilidades que van entre 70 y 80% de que se produzca una llena eh, eh, por la entrada de una de estas masas frías, o sea, inundaciones en el Caribe. Y esto es muy peligroso y debe considerarse porque estas inundaciones afectan no solamente Upala, sino también la zona de las llanuras de Tortuguero, San Carlos y todo el norte de Puerto Viejo y Sarapiquí, el Caribe Central, y los terrenos se vuelven muy saturados. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque esto puede producirse en el mes de enero, debido a las condiciones que ya hemos discutido. Ahora bien, para el mes de febrero las condiciones son un poco más ya más suaves. Continúa todo lo que es la vertiente del Pacífico, Guanacaste con condiciones muy normales. Recordemos que Guanacaste es muy seco en el mes de febrero, igual que el Pacífico Central. Algunas lluvias sí se van a mantener muy debilitadas en el Pacífico Sur, donde vamos a obtener seguramente, es muy probable, anomalías negativas o déficit de precipitación hasta un menos 10%. Mientras el Caribe Sur, la zona de Talamanca, se está considerando con condiciones muy normales de precipitación en este mes de febrero, mientras que todavía continúan los excesos hasta en un más 20% en la Huetara Atlántica Norte, lo que es el Caribe Central, y también en la zona, llanuras de Tortuguero, en las llanuras de San Carlos, el norte de Ciudad Quesada, Sarapiquito, esa zona, con precipitaciones en exceso hasta en un más 15%, al igual que la zona norte, la zona allá de Upala. Esto es en el mes de febrero. Y luego pasamos al mes de marzo, pero vamos a considerar aquí marzo y abril, los 2 meses que son meses muy secos en la parte del Pacífico, pero
un poco lluviosos en el Caribe. Esta vez el Caribe lo vamos a tener en la zona norte con déficit de precipitación hasta un 15% por debajo de lo normal, al igual que las llanuras de Tortuguero, perdón, la llanura de San Carlos y el Caribe central también, que abarca hasta la desembocadura o llanuras de Tortuguero allá en la desembocadura del río San Juan, con menos 20% en relación al promedio, y igualmente en la zona de Talamanca y Alta Talamanca, Baja Talamanca. El Caribe Sur, perdón, el Pacífico Sur va a continuar también con precipitaciones un poco sobre lo normal en este mes de marzo y abril, hasta en un 20%, lo que es el Caribe Central y Guanacaste con condiciones muy cercanas a las condiciones normales. Ahora, si vemos mayo a julio, que es la primera mitad de la estación lluviosa, mayo a julio, vamos a estar entrando tardíamente a la actividad lluviosa en todo el Pacífico. La transición va a ser muy tardía. Vamos a tener déficit de precipitación en la parte norte de Guanacaste hasta en un menos 15% en relación al promedio. Y la región de la península de Nicoya, sí vamos a tener en la parte más sur de la península con precipitaciones sobre lo normal hasta en un más 15%, al igual en el Pacífico Central, con excesos hasta de más 15% y excesos de más 20% en el Pacífico Sur. Mientras que la región de la zona norte vamos a tener un pequeño déficit hasta de menos 15%, y en la llanura de San Carlos vamos a tener excesos de precipitación hasta un más 15% y hasta un más 20% en la parte del Caribe central, y muy normal en la región de Talamanca al sur del Caribe, en la parte del Caribe sur. El Valle Central, como vemos, también va a tener excesos de precipitación hasta en un más 15%. Ahora veamos la parte de la segunda mitad de la estación lluviosa, que va hasta agosto, entre agosto y octubre. Recordemos que se pronostica la entrada de un evento niño, En este momento no podemos definir si va a ser débil, moderado o fuerte, pero considerando las condiciones de que un evento niño se pueda manifestar, entonces los pronósticos muestran que toda la región de Guanacaste va a presentar déficit en esta parte de entre agosto y octubre, déficit de precipitación hasta en un 40% menos de lo normal, al igual que la parte de la península. Aquí es un menos, está entre menos 25 y menos 35% en la península, mientras el Caribe, el Pacífico Central también va a tener déficit hasta en un menos 15%, mientras que el Pacífico Sur se va a mantener con lluvias sobre lo normal hasta en un más 20%. Ahora, la presencia de un niño hace que la mayor parte del Caribe eh, 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 tenga precipitaciones sobre lo normal, ya que predomina viento procedente del Caribe hacia la parte del Pacífico. Entonces, las llanuras de San Carlos van a presentar en esta segunda parte de la estación lluviosa del 2022 precipitaciones hasta en un más 15% superior a lo normal, al igual que el Caribe Central con un más 20%, y también la parte de Talamanca con un más 20%. Siempre que entra un niño, la zona norte es la zona donde hay un déficit de precipitación en la mayoría de los casos. Por eso estamos considerando que la zona norte va a tener un déficit de precipitación que podría oscilar en esta segunda mitad de la estación lluviosa entre agosto y octubre del 2022 entre menos 15% y menos 25%. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque vamos a tener un cambio. Primero vamos a estar con la primera mitad de la estación lluviosa, perdón, la primera parte del año bajo influencia de una niña,
y la segunda mitad del año bajo la influencia o entrada de un posible niño. Veamos ahora algunos conceptos acerca de el seguimiento que debe dársele en el campo, en las fincas, a las condiciones climáticas para la toma de decisiones ahí, precisamente en el campo. Porque el clima realmente y la variabilidad climática influye en la vida de los seres humanos y en la vida también de los animales. El clima en nuestro planeta siempre está cambiando. El clima no es permanente. El clima siempre ha cambiado desde que nuestro planeta existe. El clima cambia en oscilaciones, siempre un calentamiento, un enfriamiento, un calentamiento, un enfriamiento. Ha cambiado siempre y está en permanente cambio con presencia del ser humano o sin presencia del ser humano. El clima cambia en Europa, cambia en Alaska, cambia en América del Sur, cambia en Limón, cambia en Guanacaste, cambia en el Pacífico Sur, cambia todos los días en las fincas ganaderas. Y por eso tenemos que vigilar y estar constantes dándole seguimiento a estos cambios, porque estos cambios en el clima inciden y tienen mucha influencia en la producción ganadera. Veamos algunos ejemplos en los que el clima influye en la toma de decisiones para el buen manejo de las fincas en el campo. Ya dijimos que el clima no es estable y que el clima siempre cambia. Por lo tanto, el clima en forma directa incide en la actividad ganadera al actuar sobre la fisiología productiva del animal y también influye de forma indirecta al afectar el desarrollo forrajero, la fluctuación de la población parasitaria, el microambiente de los establecimientos de resguardo de animales y almacenamiento de alimentos y el proceso de mercadeo del producto. Ahora, Costa Rica es un país que se encuentra en la zona tropical y por lo tanto el clima es importante porque la temperatura y la precipitación son los elementos meteorológicos más determinantes en el efecto que el tiempo produce en los animales de fines zootécnicos. Además, la radiación solar y la humedad relativa del aire pueden jugar un rol importantísimo cuando presentan valores máximos en combinación con otros factores. Veamos que con altos niveles de radiación solar y si se le suman elevadas temperaturas y poca velocidad del viento, cualquier tipo de animal doméstico va a experimentar un mayor agobio por el calor. La radiación solar, especialmente en el ganado de piel despigmentada, como por ejemplo el Hereford y sus cruces en vacunos, aquí la incidencia directa y prolongada de los rayos solares puede causar graves quemaduras o incluso cáncer de piel. Recordemos que altos niveles de radiación solar se presentan generalmente durante los meses secos en el Pacífico Norte, en Costa Rica, en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, y también en la región central. Durante marzo y abril se presenta la incidencia
más perpendicular de los rayos del sol, principalmente en los días que son próximos al 21 y 22 de marzo, que es la fecha del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, donde se encuentra nuestro país. Febrero, marzo y abril son los más secos y calientes para la vertiente del Pacífico. Ahora bien, el ganado expuesto directamente al ambiente puede experimentar estrés por calor durante esta época. Y esto hace pues que disminuya su productividad y su tasa de desarrollo. Por eso es importante en el campo vigilar estos elementos del clima. El ganado de pelambre oscuro, el color negro, sabemos los físicos muy bien, que puede absorber hasta el 100% de la radiación incidente. Ahora, temperatura más poco viento, esta es una mezcla importantísima. ¿Por qué? Porque el cuerpo experimenta una mayor sensación térmica que activa mecanismos para evacuar el calor corporal y evitar de esta manera la producción de calor interno. Y esto se traduce en disminución del apetito, en baja del consumo de alimentos. Esto entonces se reduce de esta manera la generación de calor metabólico del organismo y al final de cuentas lo que tenemos es un bajo rendimiento porque disminuye el aporte nutricional de la ración. Vean ustedes el efecto de la temperatura. Ahora, por otro lado, cuando en el mes de mayo se inician las lluvias en la mayor parte del territorio nacional, los brotes tiernos de los pastos pueden provocar diarreas durante, sobre todo en terneros y novillos. Ahora, si el sistema digestivo del animal está aún desarrollándose o adaptándose a una dieta de mayor fibra, existe entonces mayor probabilidad de desequilibrios metabólicos con evacuaciones acuosas y constantes que pueden ocasionar deshidratación o muerte. El tiempo de lluvias es igual a tiempo de parásitos. Por eso es importante conocer los pronósticos del tiempo, ya sea para una semana o para 15 días o para el próximo mes, para, eh, eh, para planificar las actividades de desparasitación. Ahora, estas lluvias producen aumento de plagas, algunas de ellas parásitas internas o externas, o bien vectores transmisores de enfermedades bacteriales o enfermedades virales. El efecto de la humedad también del suelo sobre la población de nemátodos y helmintos, algunos de ellos parásitos gastrointestinales, hepáticos o pulmonares, son adquiridos por un pastoreo a nivel del suelo o por sobrepastoreo. Fuertes precipitaciones o temporales prolongados, aparte de disminuir la confortabilidad del animal, están ligados a enfermedades neumónicas, septicemias e infecciones de heridas mal tratadas.
pues así como un intenso verano es perjudicial para la ganadería, un fuerte invierno también puede generar pérdidas si el ganadero se confía. Inundaciones también pueden provocar la muerte de los animales si no nos prevenimos, si no estamos prevenidos y no hemos tomado las decisiones oportunas. Inundaciones que son frecuentes en nuestro país. Ahora bien, la importancia de dar seguimiento al clima para la toma de decisiones en la finca es una acción que debemos ir tomando en cuenta en la planificación de muchas de las actividades anuales. ¿Por qué? Porque estas se deben dar necesariamente y están también determinadas por la estacionalidad y los diferentes periodos que la caracterizan. Además, el aprovechamiento de recursos y el manejo del hato pueden verse beneficiados si el factor clima se incluye como punto de partida o fundamento de actividades pecuarias. ¿Cómo podemos hacer esto? Podríamos instalar estaciones meteorológicas en el campo para tener nuestras propias estadísticas y analizar la distribución de las fuertes lluvias, el inicio de la estación lluviosa y otras informaciones como humedad y viento que son importantes al combinar estos datos para poder generar información importantísima en el manejo de las fincas. También existen aplicaciones celulares que podemos bajarlas de internet donde obtenemos pronósticos del estado del tiempo en nuestras fincas. Además, podemos conseguir pronósticos meteorológicos semanales o también pronósticos meteorológicos mensuales o pronósticos meteorológicos semestrales y así planificar todas las actividades. Recordemos que en la zona norte de Costa Rica, especialmente la zona de Guanacaste, siempre a mediados de año hay un veranillo y este puede utilizarse para planificar las montas de tal manera que los nacimientos se produzcan en momentos oportunos. Además, también podemos, y hay disponibilidad, podemos conseguir, puesto que existe a nivel nacional una comisión especializada donde intervienen varias entidades del gobierno y empresa privada llamada el COENOS, donde se distribuye información acerca de los pronósticos del niño y la niña y cómo van a estar los meses en precipitación en caso de un niño o en caso de una niña, información que es posible utilizarla también en la planificación en nuestras fincas. La ciencia avanza y podemos utilizar sus resultados para aplicar la agricultura científica y todos estos conocimientos utilizarlos en nuestras actividades agropecuarias. Muchas gracias.